Angie, Sí, doctor, ¿puede compartir? ¿puedes compartirlo, por favor? No pueden. Estamos en la lámina 24.
Ya, ok. Entonces les comentaba que una hiponatremia que cursa obviamente con una osmolaridad baja y tiene alto edema, en el líquido cerebral hay edema, entonces tenemos que ver si es falla renal aguda o no falla renal aguda. Igual en los dos, el manejo es con restricción hídrica y diurética, ¿ya? Ese sodio menor de 20 significa que es, sodio mayor de 20 significa que es problema renal intrínseco y sodio menor de 20 significa que es un prerrenal, o sea, no es de causa renal. Cuando hay hiponatremia, pero la osmolaridad está normal, ¿ya? Cuando hay hiponatremia, la osmolaridad está normal, lo que vamos es que es verde, osmolaridad normal, entonces tenemos que es un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o es un hipotiroidismo. Atención, el que está de verde, hiponatremia, osmolaridad baja, ¿ya? Osmolaridad baja, perdón, hiponatremia y la osmolaridad está normal, entonces tenemos que esto corresponde a un SIHAT o un hipotiroidismo. Y el tercer caso es hiponatremia con una osmolaridad disminuida, Entonces, el paciente está deshidratado, ¿no? Esa es una verdadera hiponatremia, está disminuido, está deshidratado. Entonces, vemos que esta deshidratación igual tenemos que ver si es por un sodio mayor de 20, es por falla renal, ¿no? Como falla renal. Si es mayor de 20. Si es menor de 20 es urinario. En este caso, cuando es menor de 20, como es prerenal, probablemente es diarrea o vómito. Diarrea o vómito. Y vamos a encontrar así. Y cuando es mayor de 20, el paciente está disminuido, hay hiponatremia, osmolaridad baja, la causa más probable es diuréticos o insuficiencia renal aguda en su fase poliúrica. La necrosis tubular aguda, que es una causa frecuente de insuficiencia renal en los cuidados intensivos por uso de fármacos o por shock prolongado, esa necrosis tubular en su proceso de recuperación a la semana entra en una fase poliúrica y comienza a orinar un montón. Hay que tener cuidado para mantener la hidratación adecuada. En este caso, el manejo es básicamente hidratación. Tanto si sea prerrenal o renal, el manejo es hidratación, ¿ya? Entonces, la hiponatremia con osmolaridad baja, ¿no? La hiponatremia con osmolaridad disminuida, el paciente luce deshidratado. Si el paciente está deshidratado, hiponatremia, osmolaridad está deshidratado, hay que meterle líquido, ¿no? Sea prerrenal o renal. A la siguiente pasamos, por favor. Mire, el déficit de sodio se calcula con 0.6 por el peso, ¿ya? 0.6 por el peso, por el sodio deseado menos el sodio actual. ¿Cuánto es el sodio normal? El sodio normal es 140. Entonces, si ustedes consideran aquí el déficit de sodio en esta fórmula para administrar el sodio, ¿cuánto le vamos a administrar? Nos llega con hiponatremia. El sodio deseado teóricamente debería ser 140 y el sodio actual es el que tiene el paciente, por ejemplo, que tenga 103. Si ustedes hacen una resta de 140 menos 103, eso va a dar una cantidad de sodio alto. Pero la regla dice también en la teoría que no podemos ponerle más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Si la teoría dice que no podemos ponerle más de 10 miliequivalentes en 24 horas, entonces esta fórmula está mal. No debería ser sodio deseado, sino debería ser, o sea, el sodio deseado menos el sodio actual debería ser 10, porque lo que quiero es que no se pase de 10. Entonces, con ese concepto, miren, aquí en esta fórmula es un ejemplo. Mira, 0.6 por 60 tiene 113, entonces debo de ponerle 113, porque solamente debo subirlo a 10. Entonces me sale 0.6 por 60 por 10, 360 miliequivalentes. Este es lo que se utiliza para diluirlo en 24 horas. ¿Ya?
Y aquí está la forma como se prepara la solución. Pero yo lo que quería explicarles, y esto lo van a repasar, lo que quería explicarles a ustedes es que en la fórmula debería ser no 0,6, sino debería ser 6 veces el peso, nada más. Porque el sodio deseado menos el sodio actual debe ser 10, no debe ser más de 10. ¿Qué pasa si le ponen más de 10 en menos de 24 horas? El paciente tiene el riesgo de hacer mielinolisis pontina. ¿Ya? Por cambio de osmolaridad se destruye la mielina y puede dar cuadriparesia. El paciente está despierto pero cuadripléjico. Y en el tiempo de COVID se vio eso en algunos pacientes. ¿Ya? Se observó, estaban mejorando el COVID, pero tenían cuadriparesia por exceso de sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también cuando vamos a reponer el sodio es cuando el paciente está pues con trastorno de sensorio. Una vez que despierta de atención ya hay que bajar la dosis, no estar diciendo copia-pega y se pasan de sodio con soluciones hipertónicas y el paciente puede tener problemas de mielinolisis pontina, ¿ya? Eh, en la práctica, cuando manejen a los pacientes, van a tener que hacer una solución hipertónica. Las soluciones hipertónicas al 3% tienen 513.000 equivalentes. Y si ustedes de lo que han calculado 360, es una regla de 3 simple, ¿no? Y te sale más o menos 701 mililitros, eso lo divides en 24 horas, te sale 29 mililitros hora. Esta es la aplicación práctica. Siguiente, respecto al potasio. El potasio es a músculo, ¿no es cierto? Como sodio es a cerebro. Entonces el músculo, si tú tienes un problema muscular, debilidad, fuerza, ojo, hay que ver cómo está el potasio, ¿ya? Mínimo por hipocalemia 3,5, hipercalemia 5. Pásame a la siguiente lámina, por favor. El potasio es intramuscular, intracelular preferentemente, ¿no? ¿Qué pasa con el potasio? ¿Por qué puede haber hipopotasemia o hipocalemia? ¿Por qué puede haber? Miren, puede haber por el uso de beta-agonistas. En unos niños se observó que cuando los nebulizaban, los pacientes tenían debilidad en los miembros, en las piernas. ¿Por qué está débil? Entonces les hacían un dosaje de potasio y observaban que a más nebulizaciones había más hipocalemia. Entonces había un desplazamiento del extracelular al intracelular y disminuía el potasio gracias a los beta-agonistas. Conclusión, una causa de hipocalemia o hipopotasemia es el uso de los beta-agonistas. Sin embargo, en los pacientes que tienen hipercalemia, en los pacientes con falla renal, que tienen hipercalemia, entonces podemos utilizar este efecto colateral de los beta-agonistas. Entonces, un paciente que te llegue con hipercalemia severa, lo nebulizas. Oye, ¿por qué lo nebulizas si no es asmático? No, por su efecto colateral de que hace que desplace el potasio al intracelular, ¿ya? Luego, otra causa de hipocalemia son pérdidas renales, en patologías renales. Otra es pérdidas digestivas, los más comunes en cuadros de diarrea, y los diuréticos, ¿ya? Sintomatología. ¿Qué síntoma da el paciente que tiene hipocalemia? Debilidad muscular, obvio, debilidad muscular. Miren, si ustedes imaginan un paciente que tenga hipocalemia y el principal músculo respiratorio, el diafragma, puede fallar. Entonces, con hipocalemia pueden hacer falla respiratoria, ¿ya? Da fatiga, da calambres. Recuerdo a mi papá cuando yo era niño tenía diarrea, fuerte diarrea, hizo calambres y yo le frotaba la pierna pensando que le iba a pasar. Y el médico me mira con descendientes, ya hijo, no te preocupes, lo hidrataron y desapareció los calambres, ¿no? Luego, parálisis arrefléxica. Hace unos 15 años, 20 años más, hubo una epidemia de síndrome de Guillain-Barré o parálisis ascendente, le llaman, síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Se caracterizaba porque los miembros inferiores iban disminuyendo de fuerza progresivamente. Entonces el jefe de neurología dijo, oye, ¿sabes que todos tus pacientes que vengan con este problema de Guillain-Barré que suban directamente a neurología? Y subían. Pero a veces llamaba el neurólogo, llamaba a emergencia, oye, ¿sabes qué? Te devuelvo a tu paciente. ¿Pero por qué? Es que no es Guillain-Barré, hipocalemia. Le encontraron el potasio bajo. Después, otro es el hilio paralítico. En tiempos de la epidemia de cólera,
en epidemia de cólera, el paciente llegaba pues y hacía unas diarreas de 1 litro, 2 litros, hacía en una sola deposición, agua blanca, así en cantidad, se deshidrataban, en un ratito se podían morir, había que ponerle 15, 20 litros de cloruro, era un terrible, y tanto era la diarrea que hacía que les preparaban unas camas con un orificio alrededor del ano para que hagan directamente a unos tachos, ¿no? Entonces, en esos tiempos, ¿qué pasaba? Que perdían tanto potasio. Inicialmente el abdomen estaba todo plano, deshidratado, y después de pronto se empezaba a inflar. ¿Qué pasaba? Que hacía una parálisis, hacía un hilio paralítico, o sea, el intestino no se movía, se inflaba, ¿no? Y hilio paralítico también, es un síntoma de hipocalemia. Y la insuficiencia respiratoria por el diafragma que ya le expliqué. El otro problema, el otro tema de potasio es la hipercalemia. La hipercalemia te mata, ¿no? El potasio te mata. ¿Y por qué sube el potasio? Producto de que hay una disminución de la excreción renal o un aporte de potasio. Si tú comes potasio, probablemente no te afecte mucho, no te comes tu platanito, cualquier fruta que tiene altos niveles de potasio, los cereales secos, frijoles, tienen bastante potasio, ¿no? Pero no te afecta porque no tienes problema renal. A los renales sí les afecta y sube rápidamente el potasio. Entonces, ¿por qué se eleva el potasio? Por falla renal, por enfermedad de Addison, suplementos de dieta, diuréticos, ahorradores de potasio, hiperglicemia. ¿Cuál es la sintomatología de la hipercalemia? Mire lo que dice aquí: alteración neuromuscular, diarrea, espasmos intestinales y alteración cardíaca. Más de 30 años estoy yo en el servicio de emergencia y es poco lo que he visto en hipercalemia. Lo que veo de hipercalemia, de todos los pacientes veo, es alteración cardíaca, fallas en el ritmo cardíaco, taquicardia, taquicardia de complejo ancho, ¿no? Más es lo que se ve eso, más es a nivel cardíaco la manifestación. Los otros no se notan, o tal vez por la gravedad que viene en el paciente, porque cuando vienen con hipercalemia, vienen con acidosis metabólica. El potasio con H, está acompañado de H. Potasio acompañado de H. No se olviden, si pueden hacer una mnemotécnica, potasio y H, imagínense, entonces no se olvidarán que estos pacientes con potasio alto están acompañados de acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y como están con acidosis metabólica, llegan con insuficiencia respiratoria o falla respiratoria. No porque el pulmón esté mal, sino porque están hiperventilando para barrer el hidrógeno. Y a veces le decimos tiene neumonía y no tiene neumonía, solamente tiene congestión por exceso de agua. Se dializa y desaparece la neumonía. Entonces no se olviden, estos pacientes, la sintomatología más importante es arritmias ventriculares, ¿ya? Arritmias ventriculares. Antiguamente para hacer diagnóstico de hipercalemia, que es lo que mata, lo que hacíamos era tomarle un electrocardiograma. ¿Por qué? Angie, pasa la otra lámina. ¿Por qué le tomábamos el electrocardiograma? Porque si pedíamos en sangre, demoraba pues 2 o 3 horas para llegar el potasio. Y si demora 2 o 3 horas para llegar el potasio, ya no nos sirve, pues nosotros necesitamos ahorita, ¿no? Entonces le tomábamos el electrocardiograma y podíamos visualizar que la onda T se hacía como una campaña, se elevaba, ¿no? La onda T se elevaba y si había mayor concentración de potasio, el Q se abría. El Q se abre. Entonces teníamos una mnemotécnica que la T se levanta, el Q se abre y la T se levanta. El Q se abre y la T se levanta para hacer el diagnóstico. Luego el PR que se va prolongando también. Pero típicamente los exámenes siempre hablan de la T elevada o el Q que se abre, ¿ya? Y los otros compañeros. Eso para hacer diagnóstico de hipercalemia. Actualmente viene una hipercalemia, no le toman electrocardiograma, solo con fines académicos, ¿no? Pero en el AGA que le toman la muestra de sangre arterial, ahí te sale sodio, potasio, cloro, bicarbonato, etc. Ya no necesitas de un electrocardiograma. Siguiente. Bueno, en el tratamiento de hipercalemia, como eso es lo que mata, siempre preguntan en todo tipo de exámenes, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer en pacientes que tienen hipercalemia es no bajar el
potasio, sino estabilizar la membrana. Y eso se estabiliza con gluconato de calcio. El calcio estabiliza. ¿Qué es lo primero que le das? Gluconato de calcio. ¿El gluconato de calcio te baja el potasio? No, me estabiliza la membrana, evita las arritmias. Luego, tratamiento, vamos a dar movilización del potasio del líquido extracelular al intracelular. ¿Quién hace que el potasio del líquido extracelular entre al intracelular? La nebulización. Entonces lo nebulizamos con beta miméticos, ¿no? Uno de ellos es el fenoterol. ¿Para qué? Para pasar el potasio al intracelular, aunque no sea asmático. ¿Qué otra forma de movilizar el potasio del extracelular al intracelular? Es aprovechar el uso de la insulina y glucosa. Sabemos que cuando la glucosa entra al intracelular, entra con un potasio. Entonces le generamos una pseudodiabetes. Le colocamos 10 unidades de insulina y le colocamos 30 gramos o 33 gramos de dextrosa en una solución y eso pasas en una hora y vas a hacer que el potasio entre al intracelular. Una unidad de insulina, una unidad metaboliza 3 gramos de glucosa. Entonces, si yo le pongo 10 unidades de insulina, me va a metabolizar 30 gramos de glucosa. Y en esas ampollas de dextrosa al 3% significa que tiene 33 gramos en 100 centímetros cúbicos. Le meto entonces 100 centímetros cúbicos de esta dextrosa al 33% con 10 unidades. Cada ampolla trae 20 centímetros, son 5 ampollas. Y gracias a esto es que podemos bajar entonces el potasio. Y la otra forma de manejar es forzar la eliminación de potasio del cuerpo. ¿Cómo lo fuerzas? Con diuréticos, pero no orina, entonces va a ser difícil. Otra forma es el uso de cayaxelate, es una resina de intercambio iónico. A veces vienen preguntas, pero yo les honestamente, en más de 30 años que tengo, nunca hemos utilizado cayaxelate, no hay en el seguro cayaxelate, en emergencia no tenemos. Y se pone como enema o por vía oral, ¿no? Siguiente. Angie. Ya. Este es el resumen de todo. Lo que siempre preguntan esto, gluconato de calcio, pasarlo 2-3 minutos, pasarlo cada 30 minutos. Antes ponían cada 8 horas, pero el potasio se metaboliza, en una hora ya no hay, entonces, ¿qué sentido tiene ponerle cada 8 horas? Sino en el manejo inicial hasta bajar el potasio. Luego el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato se pasa 4 ampollas más o menos en bolo y 4 diluidos en una infusión. Luego insulina, 10 unidades. Aquí dicen con 50 gramos, pero ahí te pasas de glucosa ya, ¿no? Porque una unidad de insulina te metaboliza 3, 10 unidades te metaboliza 30, y aquí le está poniendo 50. Después, resinas de intercambio iónico, como les decía, el cayaxelate, vienen en las preguntas. El otro es la furosemida, si el paciente orinara. Luego, la diálisis peritoneal es una opción, o la hemodiálisis finalmente, ¿no? También no se olviden las nebulizaciones con salbutamol. Muy bien, aquí quedó este tema de sodio, potasio y balance hidroelectrolítico. Espero que les sirva. Traten de repasarlo, ya lo tiene el PPT Angie, para que lo comparta. Nos quedaría pendiente una clase de tuberculosis renal. ¿Ya, Angie? Sí, doctor. Listo.